Buenos días y bienvenidos un día más a una nueva píldora de 2DNA. En este caso quiero hablaros de la posibilidad de desarrollar distintas aplicaciones partiendo de un mismo proyecto, dividiéndolas por entorno. Bueno, me presento, soy Marco Antonio Blanco, por si este es vuestro primer vídeo, ya tengo otros vídeos por ahí, otras píldoras. Y soy Xamarin Developer en 2DNA. Y bueno, quiero pediros también perdón porque estoy un poco afónico, de que estoy un poco constipado, pero bueno, en principio espero que no os moleste mucho. Solo deciros que esta píldora es la primera parte, ¿de acuerdo? Vamos a dividirla en 3 o 4 píldoras, este desarrollo, porque como lo pudisteis ver, aquellos que estuvisteis en la NetCoreCon de Barcelona de este fin de semana pasado, es una explicación bastante larga, aunque ya veréis que a la hora de desarrollarlo no tiene por qué ser tan extenso en el tiempo, pero para poder explicarlo bien, pues tenemos que explicar algunos conceptos muy bien y demás, entonces por eso lo hemos dividido en varias píldoras, ¿de acuerdo? Bien, para que podáis verlo, vamos a Visual Studio. Bien, en este caso, para esta píldora lo que queremos explicar un poco es la aplicación general, en qué consiste y en qué es lo que queremos hacer nosotros con la división por entornos, ¿de acuerdo? Bien, lo primero, la aplicación, una vez si la compilamos en debug o en release, lo que nos va a mostrar es esto. Vayan a hacer clic aquí debajo. Bueno, esto los que tengáis Parallel supongo que lo sabréis. Hay veces que al estar cambiando entre el Mac y Parallel se puede quedar un poco colgada el foco y hay veces que no hace clic en la pantalla, en la barra inferior. Esto si pulsáis Control al suprimir, si le dais a cancelar veis que la primera vez ni siquiera me deja pulsarlo, la segunda sí y ya, ¿de acuerdo? Ya funciona. Esto es un pequeño truco para que lo sepáis, ¿de acuerdo? Bien. La aplicación en principio es muy sencilla, tiene una imagen, como podéis ver aquí en el XAML, y un texto, ¿de acuerdo? Que está bindeado, bueno, tiene un Activity Indicator porque simulamos que está llamando a una API, ¿de acuerdo? Aunque aquí está moqueado y tiene un task delay creo que de 2 segundos para que parezca que está trayéndose datos de la API y demás. Bien, la aplicación es muy sencilla, lo único que tiene es, como decía, una imagen y un texto. De acuerdo, la imagen sí que es local, ¿de acuerdo? Y va a cambiar en función del entorno en el que nosotros estemos trabajando. También para el texto no. El texto, sin embargo, lo que va a hacer es llamar a un API provider, que ahora lo veremos. Aquí veis la interfaz ya, ¿de acuerdo? Que aquí ya ahora os enseñaré que está moqueada, pero en principio lo único que necesitamos es esto para ver cómo podemos desarrollar una aplicación con distintos entornos y demás, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos creados aquí ya unos 5 entornos, ¿vale? Los 4 de Doctor 10, 11, 12 y 13, y bueno, tenemos release y debug. Yo normalmente solo cuento release, por eso he dicho 5, ¿de acuerdo? ¿Cómo se crea un entorno? Antes de nada, lo primero que hay que hacer es irnos al Configuration Manager y aquí mismo le damos que queremos un nuevo entorno. Queremos un entorno de copia de release, ya que los distintos entornos que creemos van a ser de producción. Y vamos a hacer también, pues bueno, no le ponemos que cree las configuraciones en los proyectos, ya que esto lo haríamos nosotros. Y aquí le pondremos el nombre, ¿de acuerdo? Ahora mismo lo voy a cancelar porque esto es algo que ya veréis por qué conviene hacerlo lo último para que podamos hacerlo mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Ahora mismo vamos a cancelar. ¿Vale? Y como veis, si selecciono Doctor 10, ahí se selecciona en cada proyecto la compilación correspondiente y demás, y ya está, no hay mucha complicación en este caso. Ya veréis por qué el entorno hay que crearlo lo último, y bueno, ahora lo vemos cuando veamos el CS Pro, ¿de acuerdo? Antes que nada, bueno, aquí tenemos la pantalla. Como he dicho, muy sencilla. En el CS, en el Code Behind, no tenemos prácticamente nada. Lo único que hacemos es que en el onAppearing, pues llamamos al onAppearing del ViewModel, ¿de acuerdo? Tenemos un ViewModel con este método que
cuando llama al OnAppiring trae los datos que os decía que vienen de la API moqueada, etcétera, etcétera. Vamos al ViewModel, ¿de acuerdo? Y el ViewModel lo que tiene es, para el Activity Indicator, tiene un isLoading, tiene la interfaz, que esta, como veis, sí que es común para todos los entornos, y nada más, ¿de acuerdo? Ya lo que tiene es únicamente el texto que está bindeado, etcétera. Como os fijéis, como podéis ver, aquí no estoy usando Reactive UI ni nada, así que lo que hago es el ViewModel hereda de un bindable object y en las propiedades llamo a un property chain, ¿de acuerdo? Nada más. Lo que os decía, el método onAppiring lo que hace es llamar al setText about doctor y que básicamente, como su nombre indica, establece el texto sobre el doctor. En este caso, en la aplicación de release, para que quede diferenciada de las demás, como veis, no estoy hablando del doctor, sino de la TARDIS. ¿Vale? Y los distintos entornos sí que traen texto del doctor y una imagen del doctor, etc. En este caso, bueno, lo que hacemos es que nosotros directamente vamos a llamar al método que trae los datos de la API. Este método va a venir va a venir un texto u otro en función del entorno donde estemos, ¿de acuerdo? También fijaos que tenemos aquí, bueno, unas analíticas para App Center y demás y nada más. Bien, ¿cómo funciona? ¿Por qué se trae de un entorno o de otro? Fijaos que aunque la interfaz sí que es común, ¿de acuerdo? Aquí sí que tenemos el método de obtener la descripción del servidor, sin embargo la implementación no es común, ¿de acuerdo? Vamos a arreglar esto. Vamos a poner el using dentro. La implementación sí que no es común, ¿de acuerdo? Aquí tenemos distintas implementaciones. Como veis, en Environment yo tengo, por cada entorno, tengo una carpeta con distintos ficheros, ¿de acuerdo? Uno es el Doctor API Driver, el Provider, perdón, que es la API que os comentaba, que como veis está moqueada. Únicamente pues tenemos un texto que le hacemos un delay de 2 segundos y lo devolvemos. Y bueno, en cada uno de ellos pues es un texto distinto, ¿de acuerdo? Esto está muy bien, pero claro, ¿cómo podemos diferenciar de que está usando uno u otro? ¿De acuerdo? Lo que hacemos es, primero, es el propio fichero el que se encarga de llamar al Xamarin From Dependency para que sea en función de si el compilador está leyendo un fichero u otro. Nosotros en el servicio de dependencias tendremos una clase u otra. Ahora os explicaré cómo se pone en el compilador cómo hacemos para que el compilador lea una u otra, pero bueno, en principio necesito que sepáis esto, que en función del entorno en el que estemos, va a pillar estos dos ficheros, uno u otro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, bueno, los ID de HookeyApp, etc. Y en esto tenemos el API. Vamos a cerrarlo. Y bien, ya habéis visto cómo es la aplicación y de dónde viene el texto, ¿de acuerdo? En función del entorno en el que estemos. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace gracias al CS Pro, ¿de acuerdo? Vámonos a editar CS Pro, que esto podemos hacerlo ya que es un proyecto de NetStandard, ¿de acuerdo? Esta opción de editar CS Pro, como veis, no está aquí en el fichero de Android, ¿vale? Ni en el de iOS. Tendríamos que descargar el proyecto, abrirlo, modificarlo y luego volverlo a cargar. Yo en estos casos lo que suelo hacer es directamente no trabajo con Visual Studio, sino que me voy a la carpeta donde esté y pues lo abro con el Visual Studio Code, con Notepad++, etcétera, con lo que queráis, y modificamos el CS Pro desde ahí. Yo ahora mismo, bueno, para enseñarlo me vale este editor. Bien, lo primero es establecer qué configuraciones hay. Como veis, aquí tengo ya las distintas configuraciones. Esto lo podría hacer el Visual Studio a mano, con lo que hablamos del Configuration Manager, de crear las configuraciones en el proyecto, pero mete mucho código que no necesitamos. Por eso digo que es mejor hacerlo nosotros, y una vez que lo tengamos ya puesto en todos los proyectos, sí que podríamos crear el nombre a nivel de solución y establecer nosotros a mano pues los otros 3 proyectos, el entorno en el que va a compilar cada uno, ¿de acuerdo? Por eso decía que mejor hacerlo primero a mano en los proyectos y luego
hacerlo a nivel de solución. Bien, lo primero, hay que establecer aquí en Configuration cuántos entornos tenemos, ¿de acuerdo? Aquí están todos ya, pero con esto únicamente no nos vale. Para que el Visual Studio sea capaz de decir que un entorno existe, tiene que tener un property group único para él. ¿De acuerdo? Por eso tenemos aquí pues el configuration igual a doctor 10, 11, 12, etcétera. Pero como no necesitamos nada de él, pues directamente están vacíos, ¿vale? Aquí no tienen ninguna particularidad única de ellos, que ya veréis que en Android y en iOS sí que la tienen. Y lo que hacemos es directamente pues crear un property group que sea distinto de debug, distinto de release, etcétera. Y así tenemos uno único para todos los entornos que no sean debug, release, ad hoc o app store, ¿de acuerdo? Bien, para que nos pille los ficheros, lo primero que hay que saber es que la NED estándar va a leer todos los ficheros que estén en su carpeta de origen, es decir, que sea donde sea que esté este CSProg, todos los ficheros que haya dentro de esa carpeta los va a incluir en el proyecto. Entonces, lo primero que hacemos es directamente quitarlos. Todo lo que esté en la carpeta environment, que se llame, bueno, environment, esté en la carpeta environment y que se llame doctorapiprovider.cs. Le decimos que no lo compile. Y lo mismo con los ficheros appinfo.cs, ¿de acuerdo? Esto lo veis aquí, appinfo.cs y doctorapiprovider, fuera. Los quitamos. Y lo que hacemos es incluirlos como none. Esta etiqueta none lo que permite es que el Visual Studio lo muestre en el explorador de soluciones, pero no nos lo va a incluir cuando lo compile. ¿De acuerdo? Así, si por lo que sea alguien decompila la aplicación, no va a tener todos los ficheros, sino que solo va a tener única y exclusivamente el de ese entorno. Y bueno, como veis, pues, ahora, en el caso de que sea debug, o que sea ad hoc, o que sea app store, o que sea release, lo que hacemos es que, bueno, lo quitamos como none, el que esté en default, y lo incluimos como compile, ¿de acuerdo? Entonces, esto que está aquí en default lo quita como none y lo incluye como compile. Así ya sabemos que esos dos ficheros sí que van a estar compilados. El resto, pues se van a mostrar en Visual Studio, pero no se van a compilar, ¿de acuerdo? Porque recordad que aquí que lo hemos borrado. En el caso de que sea distinto de debug, distinto de ad hoc, distinto de App Store y distinto de release, sí que tenemos que jugar un poco con la variable configuración, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es que quitamos de none el fichero que esté en environment $configuration, que va a ser pues doctor 10, doctor 11, etcétera, ya que tenemos que trabajar con las carpetas, van a tener siempre los nombres de los entornos que nosotros le pongamos. Y en el caso de doctor 10, por ejemplo, pues borrará de none doctor 10 doctor API provider y doctor 10 appinfo.cs. Y luego los va a incluir como compile, exactamente lo mismo que arriba, pero en vez de con la carpeta default, que es la que va a usar debug y release, bueno, y app store y ad hoc, vamos a trabajar pues con una carpeta que tenga el nombre del entorno. Y gracias a esto ya pues el resto va a poder perfectamente trabajar gracias a esto pues va a coger el API provider correspondiente, se va a incluir gracias a la línea que decíamos que teníamos aquí, la clásica de Xamarin Form para el servicio de dependencias, en el servicio de dependencias, y cuando el viewModel lo llame para traerse el texto, pues se va a traer el texto del fichero que se haya incluido en el compilador. ¿De acuerdo? Por eso podemos ver, gracias a eso, el texto de la carpeta default. Bien, hasta aquí creo que ha sido rápido todo. Ya sabéis que las dudas podéis escribirnos por Twitter, por email, lo que consideréis necesario, incluso en el propio canal de YouTube. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos el próximo miércoles.